Muchas gracias. Yo agradezco también a la Facultad de Geografía e Historia y sobre todo a Margarita la amable invitación a participar en este congreso, minicongreso sobre el Consejo de Indias. Le agradezco también su comparación con Schaffer. La verdad es que creo que me sobreestima en exceso. Y bien, estoy muy contento también aquí porque Margarita fue la primera cara amiga que encontré cuando vine al Archivo de Indias. Entonces era un joven estudiante que no sabía prácticamente nada de historia y nada de archivos. Ahora sé un poquito más, pero por lo menos sé lo que no sé. En aquel entonces pensaba que sabía. Yo, como ha hecho Javier Barrientos, no voy a seguir el título de mi ponencia, que es así muy grandilocuente, entre la monarquía administrativa y la monarquía jurisdiccional. Trataré muy brevemente estos temas, pero no van a ser el eje de mi exposición. Yo pensaba en el tiempo que tengo hacer un esbozo amplio de la historia del Consejo en el siglo XVIII, sobre todo en dos reinados que me parecen que son fundamentales para el Consejo, que son los reinados de Felipe V con la creación de las Secretarías de Estado y del Despacho y de Carlos III con una reforma profunda que llevó a cabo del Consejo de Indias. En general, el panorama que arroja el Consejo en el siglo XVIII es algo complejo, sobre todo por la pérdida de competencias en favor de las Secretarías de Estado y del Despacho en materias de Hacienda, Guerra, Navegación y Comercio. Como muy bien apunta Margarita Gómez, y cito textualmente, la reforma se refiere a la reforma de la Secretaría de Estado y del Despacho, no consistió en la sustitución de unas instituciones por otras, sino más bien en su conjunción y acoplamiento. Esto explica el que determinadas materias puedan correr simultáneamente por ambas instituciones, aunque cada una de ellas tendrá asignado un papel diferente en su trámite y resolución. El secretario del despacho, sin embargo, asumió en ese sentido la función dominante. Y fin de la cita. Y la razón, podríamos añadir, es clave. A él le correspondía finalmente el despacho directo con el monarca. Con demasiada frecuencia, las reformas implantadas en las instituciones de justicia y de gobierno de la corte de Felipe V se han estudiado desde una perspectiva que podríamos llamar conflictivista. Estas políticas habrían sido impulsadas por una minoría ilustrada como Orri, Amelot, Macanaz, Alberoni, dependiendo de la época, frente a la resistencia ofrecida por los tradicionales consejos de la monarquía y por la alta aristocracia castellana. Sin embargo, parece más acertado historiográficamente plantear el problema como un enfrentamiento entre dos concepciones de la reforma, ambas de acuerdo en que hay que introducir reformas en la administración del gobierno. Una de ellas, de carácter claramente renovador y muy influenciada al principio por la tutela de Luis XIV, iba dirigida a anular prácticamente el protagonismo de los consejos en el gobierno de la monarquía. Estas reformas aparecen recomendadas con frecuencia en la documentación procedente de la corte francesa. Incluso se llegó a animar a Felipe V a que copiara el sistema de gobierno de la vecina Francia, uniformando el gobierno de los distintos territorios mediante la creación de un ministerio y varios departamentos y la supresión de algunos consejos, en concreto los de Italia, Aragón, Indias y Guerra. Además, se sugería al rey Borbón, a Felipe V, que creara intendentes, como se habían creado en el siglo anterior en Francia, y que estableciera una compañía de comercio con las Indias para canalizar el tráfico español y francés con aquellas tierras. En palabras del rey Sol de Luis XIV, es imposible, le decía a Felipe V, que gobernéis por medio de los consejos establecidos en España. Frente a esta corriente rupturista con la tradición polisinodial de la monarquía española, se alzó otra corriente reformadora que veía la salida de la crisis en la reforma de la Constitución tradicional de la monarquía, más que en su supresión. En ese sentido, afirmaba el Consejo de Estado que resultaba preciso devolver a los consejos, a los tribunales supremos de la Corte, su condición, y cito textual, de depositarios del consejo juicioso, del juramento tomado por el rey de España y del que él ha recibido de sus súbditos, lo que implicaba, y termina la cita, que los supremos consejos tuvieran conocimiento de todo. Es decir, para el Consejo de Estado, la decadencia de la monarquía había venido con la marginación inicial de los consejos
por parte de Felipe V. Ante las quejas generalizadas por la premiosidad y lentitud de los consejos, Orry, embajador de Francia, y Melchor de Macanaz, fiscal del Consejo de Castilla, diseñaron una primera reforma que afectaba directamente a varios de los principales consejos de la monarquía, al Consejo de Castilla, al de Hacienda y al de Indias. Por lo que se refiere a este último, mediante decreto de 10 de noviembre de 1713, se disponía la creación de 3 presidentes, la duplicación del número de consejeros, la introducción de 2 abogados generales y el nombramiento de un secretario más. La reacción del Consejo de Indias a la reforma de su planta no se hizo esperar. Elevó una consulta al rey exponiéndole los motivos que aconsejaban devolver al Consejo a su antigua planta. De manera casi paralela, se creaban en 1714 4 nuevas secretarías de Estado y el despacho, con sus respectivas competencias que se sustraían a las que entonces gozaban los consejos. Las secretarías eran de Estado, Justicia, Guerra y Marina e Indias. Tampoco esta reforma, algo estrambótica, con consejos dirigidos por 3 presidentes, duró mucho. El matrimonio del rey con Isabel de Farnesio hizo que la princesa de Ursinos fuera expulsada de la corte. Orry, como Macanaz, fiscal del Consejo de Castilla, cesaron en sus cargos. Parecía que el rey, Felipe V, volvía a tomar confianza en los consejos. Por ello, en un decreto de 10 de febrero de 1715, se pedía a los consejos de la monarquía un informe sobre lo que se necesitaba para conseguir la recta administración de justicia, así como la extirpación de los vicios y exaltación de las virtudes. Detrás de esta medida se descubría la intención del rey de satisfacer al pueblo con la restauración de las viejas ideas de justicia y derecho en el gobierno, que venían encarnadas desde el siglo XVI en los supremos consejos de la monarquía. Las medidas adoptadas por el rey tuvieron un efecto balsámico en el pueblo, que veía con preocupación la progresiva desnaturalización de los consejos y su sustitución por otro sistema de gobierno más favorable a la potestad absoluta del rey. Así se desprende, por ejemplo, de un memorial entregado al rey el 1 de marzo de 1715. En opinión de su anónimo escritor, que posiblemente fuera un antiguo oficial de algún consejo de la monarquía, y cito textualmente: «Los autorizados tribunales y consejos de estos reinos que pudieron dar reglas a la docta Atenas», sé que tenía una alta autoestima, «habiéndose mantenido hasta fin del año 1713 con circunspección y decoro, aunque relajados en parte, se ven establecidos, señor, en un método tan desigual y raro que no tiene conexión con ningún gobierno, y por eso ha salido tan disforme que ni aun el de los bárbaros se le parece. Por él están las leyes sin uso, la justicia sin voz, las partes siempre sienten más dilación y gasto». Y postulaba una vez más este anónimo escribiente la vuelta a la planta antigua del Consejo. «Los consejos, señor», decía este informe, «es preciso establecerlos en las antiguas reglas y conforme a las leyes municipales de estos reinos». El remedio que entonces se proponía no era nuevo, ni siquiera original. Se trataba únicamente de observar la justicia, es decir, de restaurar su constitución tradicional. Los reformistas tradicionales, por designarlos de alguna manera, defendían la existencia de un poder limitado pero fuerte, el papel nuclear de los consejos en el restablecimiento de la justicia, la revitalización del comercio con América y el mantenimiento del monopolio y, sobre todo, la catolicidad de la monarquía. Sin embargo, las amenazas al sistema de consejos, o mejor dicho, al régimen de consejos, no había desaparecido. Esto va a crear escuela, el régimen de consejos. Lo siento, Feliciano, se me ha escapado. Luego lo tacharé. En sendos decretos de enero y septiembre de 1717 se atribuía a la vía reservada el conocimiento de las causas relativas a hacienda, guerra, navegación y comercio. En el primer decreto de 20 de enero, Felipe V despojó al Consejo del conocimiento de todo lo gubernativo y económico. Al Consejo le quedaba la consulta sobre todas las materias, que no es poca cosa, y la resolución de los negocios de mera justicia. Sin embargo, la ejecución del decreto planteó bastantes dudas, por lo que el 11 de septiembre siguiente Felipe V expidió otro decreto donde se aclaraban las materias que correrían por cada una de estas vías. Al mismo tiempo, el decreto, y esto sea quizá lo más relevante,
reconocía la posibilidad de expedir documentos a Indias sin seguir la vía del Consejo, esto es, únicamente a través de la vía reservada. Todo parece indicar que la eficacia real de estas medidas fue bastante limitada. Por un lado, no se creó todavía una Secretaría de Estado y el despacho específica para Indias, y además el rey había dejado la puerta abierta a la participación del Consejo mediante la emisión de las correspondientes consultas, que eran una vía de participación bastante directa del Consejo en el gobierno americano. En efecto, como señala Bernard, la planta del Consejo establecida por los decretos de 1717 se mantendría como base sobre la que se realizarían las siguientes reformas en el siglo XVIII. Así, en 1721 se crearía la primera Secretaría de Estado y el Despacho de Marina e Indias. Y en 1747 el rey recordaba los decretos anteriores de 1717, lo cual puede ser señal de que todavía no habían sido del todo implementados. Y mediante decreto de 15 de junio de 1751 se disponía la remisión a la vía reservada de todas las reales cédulas producidas por el Consejo, antes de su expedición a territorios americanos. No es fácil colegir de la lectura de estos decretos qué motivaba exactamente la actuación de los sucesivos monarcas de la Casa Borbón. Sin embargo, se pueden adelantar dos razones que ya habían aparecido en siglos anteriores, cuando se trataba de mejorar el sistema o el régimen del gobierno americano. El primero de esos motivos era la lentitud tradicional que se achacaba en general a los consejos en la toma de decisiones que afectaban a campos esenciales del gobierno, como eran Hacienda, navegación o guerra. Al fin y al cabo, el Consejo no dejaba de ser un tribunal y aunque la mayor parte de los asuntos que trataba eran de gobierno, el procedimiento que seguía para ello recordaba más al de un expediente judicial que a uno gubernativo. Se daba audiencia a las partes, se pedían informes a las instituciones afectadas por la posible medida, en su caso también al fiscal del Consejo. En definitiva, se trataba más de garantizar los derechos de cualquier persona afectada por la medida que de su propia eficacia. Este modo de actuar, tomado de los asuntos contenciosos, tenía claros inconvenientes en materia de gobierno. Por otra parte, vinculado como estaba a valores superiores del orden social entonces imperantes, como era la justicia garantizada por la conciencia de los magistrados, y, por otro lado, las cuestiones de gracia, se puede decir que los consejos eran menos manejables desde el punto de vista de la corona de la monarquía a la hora de conformar la política americana. Tanto la primera, la justicia, como la segunda, la gracia, expresaban órdenes normativos que dejaban menos margen de juego a la discrecionalidad del rey, representando el sentido más literal de la palabra por los consejos de la monarquía. Se puede decir en este sentido que los consejos territoriales, y entre ellos el de Indias, representaban de una manera bastante certera la naturaleza jurisdiccional del gobierno en la monarquía católica. Este enfoque, conforme a derecho, servía para delimitar en cada caso las atribuciones de las diferentes autoridades en América y ordenar así el gobierno del Nuevo Mundo. Paso al segundo reinado, que es el de Carlos III. Me salto Fernando VI, que me perdonará, pero creo que Carlos III es un reinado especialmente relevante para el Consejo. Como ha señalado Fernández Albaladejo, el motín de Esquilache de 1766 convenció a Carlos III de la conveniencia de gobernar contando también con los consejos. Las alteraciones que se produjeron en los diferentes reinos peninsulares no fueron provocadas solamente por un cambio en la vestimenta o por la política fiscal de Esquilache. En muchos pasquines y folletos se denunciaba la violación del orden tradicional del gobierno de la monarquía, construida sobre el régimen de consejos. Se criticaba públicamente que no solo un ministro extranjero llevase las riendas del gobierno, sino también la praxis de gobernar al margen de los consejos. Unos tribunales, decía el pasquín, que no son oídos ni menos respetados en sus dictámenes y votos de justicia. El motín finalmente concluyó con una serie de concesiones realizadas por el rey que afianzaban la constitución corporativa de la monarquía y daban más entrada en el gobierno a los consejos, particularmente al de Castilla e Indias. El motín debió dejar huella profunda en la persona del monarca, pues según escribía el marqués d'Ossat, embajador francés en la corte, y cito textualmente,
Después de este acontecimiento, o sea, del motín de Esquilache, que ha causado muchos cambios, parece que el rey de España se ha impuesto una especie de ley de no decidir nada por sí mismo sin el consejo de los tribunales. Fin de la cita. De esta perspectiva, resulta más comprensible que el monarca se tomara en serio la reforma y fortalecimiento de sus consejos para involucrarlos en el avance de sus reformas. En este sentido, y con esto llegamos al momento, en mi opinión, culmen de la evolución del Consejo de Indias en el siglo XVIII, Carlos III estableció en 1773 que este Consejo fuera constituido como tribunal de término, equiparándolo en todo honores, emolumentos y gracias al de Castilla. Con esta medida se lograba, por un lado, que los consejeros no vieran el Consejo de Indias como una etapa de paso en su carrera profesional hacia el Consejo de Castilla. Por otro lado, comenzaron a ser mayoría los consejeros de Indias que conocían por experiencia propia los asuntos de América. El Consejo justificaba ante el monarca los cambios que requería, apelando a la cantidad de asuntos que le eran remitidos para consulta. La medida del decreto dio resultado, alterando radicalmente el perfil de los consejeros de Indias. Así, solo 7 de los 46 ministros del Consejo, nombrados entre 1773 y 1808, carecían de experiencia personal en América. La transformación había sido radical. Basta comparar esas cifras, que habrá que comparar otra vez con los volúmenes del profesor Barrientos, pero de momento esto es lo que tenemos. Basta comparar estas cifras con la del periodo anterior, entre 1687 y 1750, donde solo 6 de los 77 ministros nombrados para el Consejo habían estado alguna vez en América. Desde este prisma de refuerzo del Consejo, la elevación de su autoritas fue claramente innegable. A esto se sumó el nombramiento de Gálvez como secretario de Estado y del Despacho de Indias y posteriormente gobernador del Consejo. En ese mismo mes de febrero se desdobló la sala de gobierno del Consejo en 2. La monarquía debía contar con personas conocedoras de primera mano de los problemas que planteaba el Gobierno de América, si se querían llevar a cabo las reformas que se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII, como por ejemplo la instauración del sistema de intendencias, la creación de las regencias, el control de las audiencias, la recuperación de las rentas reales, etc. El protagonismo que el Consejo siguió manteniendo hasta su disolución en 1808-1809, su disolución transitoria, se relaciona profundamente con la salud que todavía a fines del siglo XVIII la monarquía jurisdiccional seguía disfrutando. Es cierto que ahora podían documentarse y expedirse todo tipo de normas relativas al gobierno americano, especialmente en materias de hacienda, guerra, navegación y comercio. Pero esta posibilidad, más que apuntar a futuras reformas trabajosamente implantadas a lo largo del siglo XIX, como lo es la monarquía administrativa, podían responder también a otros expedientes que la flexibilidad de las categorías jurídicas y políticas entonces vigentes hacían posible. Así, podía apelarse al gobierno económico o paternal del rey, muy frecuentemente identificado con la figura paterna en su casa, que era toda la monarquía, para esquivar el trabajoso proceso de toma de decisiones a través de los tradicionales consejeros. Desde esta perspectiva, o desde otra perspectiva muy bien trabajada por Lemperrier, la monarquía actuó su dimensión de estructura corporativa a finales del siglo XVIII, algo que se acompasa mal con la concepción estatalista del poder, más ligada a la distinción entre sociedad y Estado y más centrada en el individuo como sujeto igualitario de derechos. Muchas gracias.